Bienvenidos al Centro de Emprendimiento Conti Emprende del Instituto Continental. En esta sesión número 6 vamos a desarrollar las herramientas de explosión creativa para identificar problemas. En la sesión 5 ya hemos conocido algunas de esas herramientas, algunas de ellas que nos ayudan a poder identificar problemas como el brainstorming a la inversa, o como el what if, o como algunas preguntas creativas, o la misma lluvia de ideas que se mencionó en la sesión 5. Para esta sesión número 6 tenemos como propósito conocer más herramientas. Hay más herramientas y dentro de estas herramientas que vamos a conocer tenemos una muy interesante que se llama matriz morfológica o llamada también análisis morfológico. Es muy interesante esta matriz y nos invita a identificar. Vamos a trazar, a ver, permítanme, vamos a trazar. Nos permite este análisis morfológico a identificar los atributos de un producto o de un servicio. Y para cada atributo nos ayuda a identificar sus variables. Pueden ser, wow, 10, 20 atributos, pero no tantos para poder analizarlo mejor. Tal vez recomiendan que pueda ser 5, 6, máximo 10. Y variables, es decir, las distintas presentaciones que tiene el atributo. Las distintas presentaciones que pueda tener, que pueden ser 5 variables, 3 variables, hasta de repente unas 10 variables, pero no tanto para no distorsionar ni hacerlo tan amplio. Esta matriz morfológica, primero, nos dice definir los atributos del objeto o del problema. Segundo, crear diferentes opciones del atributo. Y tercero, unir las distintas opciones. Esta técnica ha sido creada alrededor entre 1940 a 1969. Miren cuántos años, más de 50 años. Miren cuántos años. Y la técnica persiste. La técnica se sigue utilizando porque es útil, porque nos ayuda a encontrar algunas combinaciones que todavía no la vemos. Y estas combinaciones pueden también teñir de innovadoras a tu empresa, a tu negocio, a tu servicio o para ti mismo. Esta estrategia consiste en identificar y combinar atributos de un producto o servicio. O sea, hay que identificar cuáles podrían ser esos atributos y hay que combinar estos atributos que nos van a generar productos diferentes. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de una silla. Bueno, hice un dibujo de silla o algo que se parece a una silla. Veamos una silla. A ver, ¿qué tiene una silla? ¿Cuáles son los atributos de una silla? Para este ejemplo tenemos material, forma de asiento, brazos, número de patas, capacidad, función. Pueden haber más, ¿sí? Vamos a trabajar ahorita con estos 6 atributos. Ahora, por cada atributo encontramos una presentación diferente o una variable diferente. Por ejemplo, el material puede ser de cartón, el material puede ser de madera, el material puede ser de paja, el material puede ser de alambre, el material puede ser de piedra, el material puede ser de hielo. No se critica, ojo, aquí no, nada de críticas. O sea, damos así ideas. En cuanto a la función de una silla, puede servir para un trabajo, puede servir para dormir,
puede servir para clases, puede servir para almacenar, puede servir para leer, puede servir para viajar. Entonces, cada atributo tiene distintas presentaciones, distintas variables. Veamos, en cuanto al atributo número de patas, puede ser que no tenga patas, puede ser que tenga una pata, 3 patas, 4 patas, 20 patas, 99 patas. Puede suceder. O la forma del asiento puede ser amorfo, puede ser plano, puede ser forma de corazón, cuadrado, circular, triangular. O en cuanto a capacidad, puede ser que esa silla nadie se puede sentar. O tal vez para una persona, para 2 personas, para 3 personas, para 10 personas, o una silla para 20 personas. Y en cuanto al atributo brazos, puede ser sin brazos, puede ser con un brazo, 2 brazos o desacoplables. Muy bien, hasta allí hemos identificado atributos y por cada atributo hemos identificado sus distintas presentaciones o variables del atributo. Perfecto. Ahora hagamos las combinaciones. Ahora hagamos las combinaciones. ¿Y cómo podemos hacer las combinaciones? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cómo se pueden desarrollar? A ver, vamos a ver. Vamos a ver ahora las combinaciones. Muy bien. Una vez que hemos identificado atributos y por cada atributo hemos visto las distintas presentaciones que se dan, entonces generamos combinaciones. A ver, qué tal una silla de madera que tenga forma de corazón, que tenga 2 brazos, que tenga de repente 4 patas y que se puedan sentar 2 personas y que sirva para viajar? Ya está. Entonces yo junto, ahí está. Y esta es una primera combinación. Ahí está, una primera combinación. ¿Ok? Una primera combinación. O sea, yo lo junto. Ahora me dirán, ¿y por qué ha juntado madera y forma de corazón y brazos y 4 patas? Bueno, se me ocurrió. A ustedes también se les puede ocurrir. Y pueden, así, algo que de repente no tiene ni sentido o tiene sentido. O porque ya lo han visto también. Veamos otra combinación. A ver, vamos a ver otra combinación. A ver, ¿qué tal una silla de hielo? Y esta silla de hielo que sea amorfa, que no tenga brazos, que no tenga patas y que se puedan sentar 10 personas y que sirva para leer. Muy bien, yo lo junto. Y ahora tengo una segunda combinación. Segunda combinación. ¿Eh? Claro, hay que hacer el dibujo de lo que salió, ¿cierto? Hay que hacer el dibujo de lo que salió y puede salir de repente algunas de estas formas. Puede salir algunas de estas formas, de estas sillas. Puede ser. ¿Podemos hacer otra combinación? Claro que podemos hacer otra combinación. A ver, permítanme, vamos a hacer otra combinación. ¿Qué tal una silla de paja? Esta silla que sea de repente de paja circular, esta silla que sea desacoplables, que tenga 20 patitas, que se puedan sentar 20 personas y que sirva para clases. A ver, ahí está. Tercera combinación. Entonces, pueden hacerse muchas combinaciones y por cada combinación se acompaña su imagen, la imagen que se pueda crear, que pueda salir, que pueda surgir. Entonces, esta es la matriz morfológica que nos ayuda a encontrar distintas combinaciones. En este caso, simplemente ha sido una silla. De repente puede ser un cuaderno, puede ser un menú, puede tratarse de repente de un libro, puede tratarse tal vez de un plano, puede tratarse de un programa, una aplicación, puede tratarse de un servicio, pero apliquemos el análisis morfológico. Eso es lo interesante y lo rico, diría, en cuanto a al despertar esa imaginación que te inyecta para poder crear, para poder crear. Entonces, esta herramienta, matriz morfológica, análisis morfológico, también conocido de esta manera.
Tenemos otra técnica. Y la siguiente técnica se llama los 5 por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los 5 por qué. Es una técnica también. Miren cuántas herramientas hemos visto. Los 5 por qué. Otra técnica. ¿Y qué dice esta técnica? Esta técnica nos permite llegar a la raíz de un problema de una manera rápida y directa. Consiste en plantear un problema, ok, una necesidad, un problema, una dificultad, y aplicar el filtro de los 5 por qué. Aplicar el 5 por qué. Es decir, preguntar 5 veces por qué. 5 veces por qué. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo. Se repiten las preguntas con el propósito de hacer evidente la causa que ha originado el problema elegido y así facilitar su comprensión. Vamos a ver los 5 por qué. Acá hay un ejemplo que ha sido tomado del libro de Gasca de una publicación del año 2014. Veamos, los 5 por qué. Ejemplo. A ver, aquí tenemos P1 y tenemos R1, ¿cierto? P1, R1. Quiere decir pregunta 1, respuesta 1. Después tenemos P2, R2. Quiere decir pregunta 2 y la respuesta para la pregunta 2. Pregunta 3 y respuesta 3, pregunta 4 y respuesta para la pregunta 4, pregunta 5 y la respuesta para la pregunta 5 y conclusión. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice este ejemplo? Pregunta 1. Esto lo voy a poner acá, a ver, vamos a hacerlo con esta. Pregunta 1. Veamos. ¿Por qué nos hemos retrasado en la ejecución del producto? Ahí va la pregunta. Respuesta, porque hemos tenido que realizar más cambios de los previstos. Pregunta 2. ¿Por qué hemos tenido que realizar más cambios de los previstos? Miren, ¿ah? Respuesta 2. Porque el cliente no tenía claras las especificaciones del producto. Pregunta 3. ¿Por qué no tenía claras las especificaciones del producto el cliente? Respuesta 3. Porque no realizamos una buena entrevista de inicio de lanzamiento del proyecto. Pregunta 4. ¿Por qué no realizamos una buena entrevista de inicio del proyecto? Respuesta 4. Porque no tenemos un protocolo claro de actuación. Pregunta 5. ¿Por qué no tenemos un protocolo claro de actuación? Respuesta 5. Porque hasta el momento no era necesario y actuamos de manera intuitiva. ¿Eh? Esa respuesta se vuelve pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Y esto se hace 5 veces, por eso se llama los 5 por qué. Y hay una conclusión, según el ejemplo acá, tenemos una conclusión. El problema de partida no es mejorar la gestión del proyecto para asegurar los tiempos de la misma, sino acometer el desarrollo de un protocolo de inicio del proyecto que nos permita asegurar una correcta recogida de especificaciones. Ahí está, ese es el detalle. Ese es el detalle. Pero ¿cómo hemos obtenido esto? Porque hemos ido preguntando, 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 preguntando. Y no son así preguntas que salen, no, sino que todo empezó, y lo voy a resaltar para que se entienda mucho mejor, todo empezó aquí, la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿por qué nos hemos retrasado en la ejecución del producto? Y ahí nomás, respuesta 1, porque hemos tenido que realizar cambios. Y ahí empieza la segunda pregunta, ¿y por qué hemos tenido que realizar más cambios? Y viene la respuesta 2, porque el dinero no tenía, porque el cliente no tenía claras las especificaciones del producto. Y ahí viene la pregunta 3, ¿y por qué no tenía claras las especificaciones? Y viene una respuesta, porque no realizamos una buena entrevista. Y viene la pregunta 4, ¿y por qué no realizamos una buena entrevista? Y viene la respuesta de la pregunta 4, ¿por qué no tenemos un protocolo? Y pregunta 5, ¿y por qué no tenemos un protocolo? ¿Se dan cuenta? Esos son los 5 por qué. Esos son los 5 por qué, como otra herramienta que ayuda a despertar, que ayuda a entender de repente
algunos espacios que de repente no nos dan esas luces como para encontrar el verdadero problema de una situación. Estas herramientas que hemos visto hoy, matriz morfológica y los 5 por qué, ustedes lo pueden revisar otra vez con el video. Registren en su cuaderno en qué momento les puede ser útil estas herramientas. Apunten las ideas más resaltantes. Trabajen de repente con algunos ejemplos. Y luego puedan ustedes desarrollar las preguntas que están en el formulario, que las puedan desarrollar. ¿Qué hemos aprendido hoy? Con esta sesión, la matriz morfológica y los 5 por qué. Para esto, nos hemos apoyado con algunas referencias bibliográficas como de Gasca, de Guilera y de la técnica de los 5 por qué también, de Design Thinking España. Gracias por la atención.